Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Mi nombre es Alison Troya, soy estudiante de medicina del paralelo A5 y hoy les voy a hablar sobre uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano, que es el de la vista. Este nos permite una percepción inmediata de nuestro medio externo con datos tales como el movimiento, la profundidad, la distancia, el color, la luz, entre otras cosas. Este corresponde a una de las estructuras más evolucionadas de nuestro cuerpo. Como podemos observar, aquí tenemos un ojo de bovino, el cual nos va a servir para estudiar las diferentes estructuras y partes de nuestro ojo, tanto anatómicamente como histológicamente. Podemos ver que todavía hay estructuras aledañas a nuestro ojo, como tejido adiposo, que es esta parte de aquí, y la conjuntiva. Cabe decir que el sentido de la vista está asegurado por un órgano receptor, el cual es el ojo, y un sistema de conducción que son las vías ópticas. Las vías ópticas es un conjunto de fibras nerviosas encargadas de conducir los impulsos eléctricos generados en el ojo hacia el área visual. El área visual es un área de procesamiento que está en la corteza cerebral. Esta corteza cerebral va a procesar los diferentes estímulos eléctricos y los va a convertir en una imagen. Cabe mencionar que el ojo es un órgano par situado en la cavidad orbitaria, protegido por los párpados y por la secreción de las glándulas lagrimales. El ojo es movilizado por un grupo de músculos extrínsecos dirigidos por los nervios motores del ojo. Como podemos observar, el globo ocular tiene una forma esférica levemente aplanada. Esta mide aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y tiene un volumen de aproximadamente 6,5 mililitros. Este ocupa el tercio anterior de la órbita y se describe en dos polos. Un ecuador, el cual va a dividir el globo ocular en un hemisferio anterior y en uno posterior. El polo anterior es transparente y va a corresponder al centro de la córnea. Y el polo posterior está formado por la esclerótica. El globo ocular está compuesta por tres capas. Una capa externa, la cual es fibrosa, que está constituida por la esclerótica y la córnea. Una capa media, que es vascular, el cual va a comprender la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y una capa interna, que es nerviosa, el cual va a contener a la retina. Primeramente vamos a estudiar lo que es la capa fibrosa. Esta capa es resistente e inextendible, además protege a la esclerótica y a la córnea. Para estudiar estas dos estructuras vamos a separarlas de nuestro ojo para poder observar correctamente y cuáles son sus diferentes características. Procedemos a hacer un corte en el limbo esclerocorneal para separar la córnea de la esclera. Entonces vamos a proceder a cortar. Una vez separada la córnea de la esclera, podemos observar que la córnea es totalmente translúcida. Cabe mencionar que la córnea constituye el sexto anterior de la capa externa. Esta se define como un disco convexo de aproximadamente unos 10 milímetros de diámetro y más o menos unos 0,5 milímetros de espesor. A continuación vamos a ver las características histológicas de la córnea. Histológicamente, la córnea se compone de 5 capas. Primero tenemos a lo que es el epitelio anterior, el cual es un epitelio estratificado plano sin queratina, con 5 a 6 capas. Sus células tienen contactos oclusivos y esto hace que sea bastante impermeable a sustancias disueltas. Este epitelio tiene células madres que permiten que se regenere cada cierto tiempo, mínimo unos 50 milímetros de espesor. Luego tenemos a la lámina limitante anterior, también llamada de Bowman. Esta lámina está por debajo de la membrana basal de este epitelio anterior, la cual va a carecer de células. Cabe mencionar que esta se compone de microfibrillas de colágeno tipo 1, 3, 5 y 6 y difiere de la estructura del estroma, que está por debajo, porque justamente tiene un aspecto un poco más homogéneo. Esta va a tener un espesor total de 12 micrómetros. Luego, tercero, tenemos lo que es la sustancia propia de la córnea, también llamada el estroma de la córnea. Esta es la porción más espesa y se compone de muchas laminillas de colágeno, especialmente son estas paralelas
y estas láminas tienen más o menos una disposición con queratocitos y con varios linfocitos y algunos macrófagos. Estas tienen sobre todo colágeno tipo 1. Los queratocitos tienen una función de producir colágeno y aparte de producir glucosaminoglucanos. Cabe decir que más abajo tenemos lo que es la lámina limitante posterior, también llamada de Descemet. Esta corresponde a la membrana basal del epitelio posterior de la córnea y este al nacer mide unos 5 micrómetros. Y en edad adulta puede cuadriplicar su tamaño o su espesor. Cabe mencionar que tiene filamentos de colágeno tipo 4 y tipo 8 especialmente y tiene una descripción de una membrana bastante elástica. Por último tenemos lo que es un epitelio posterior de la córnea, el cual también se denomina un endotelio corneal. A pesar de llamarse endotelio, no tiene nada que ver con lo que son las estructuras de los vasos sanguíneos. Simplemente se lo denomina así porque tiene estructuras tales como una capa simple de células planas y estas células tienen un espesor aproximadamente de 5 micrómetros. También vamos a mencionar que tiene una zona ocludens y estas células tienen una función de bombear el agua hacia afuera de la córnea y hacia el humor acuoso que está por detrás de esta. Continuando con la descripción de la capa fibrosa, vamos a hablar ahora sobre la esclerótica. Esta esclerótica es la capa que envuelve al ojo. Esta constituye los 5/6 posteriores de la capa periférica. Además, esta es opaca a la luz, en cambio la córnea sí da paso a la luz. Cabe decir que esta tiene una forma de calota y su superficie externa es convexa. Además tiene un color blanco azulada, pero con el tiempo esta se puede volver amarillenta. La esclerótica da inserción a lo que son los músculos motores del ojo, tanto rectos como oblicuos. A continuación les voy a hablar un poco sobre la histología de la esclerótica. Como podemos ver, en esta placa histológica de la esclerótica hay una lámina epiescleral que está hecha de tejido conjuntivo laxo y esta va a tener una abundante vascularización, la cual se va a continuar de la sustancia propia. La sustancia propia, la cual es la segunda capa que podemos observar, esta es avascular y tiene una gran cantidad de fibras de colágeno, gruesas de tipo 1 y tipo 3. La tercera capa es la lámina fusca de la esclera, la cual esta contiene menos fibras colágenas y más fibras elásticas. Aquí se encuentran melanocitos y macrófagos. Además también tiene melanina. Esta le va a dar un color un poco más opaco y por eso es un nombre de fusca. Aparte de estas 3 capas también van a tener lo que es fibroblastos aplanados y dispersos por toda la extensión de la capa. Entre la córnea y la esclerótica se va a encontrar el limbo esclerocorneal. Este limbo tiene también una estructura histológica, la cual la vamos a ver a continuación. Histológicamente, en la región del limbo podemos encontrar las siguientes capas. Primero, la conjuntiva, que esta va a recubrir la superficie externa del limbo y a la parte anterior del globo ocular. Esta se va a continuar con la córnea a través de una continuación de sus epitelios. Esto es importante para mantener protegida y también para mantener humectada a la superficie de nuestro globo ocular. Luego de esto tenemos lo que es la cápsula de Tenon, que está hecha de tejido conjuntivo o colágeno denso. Como tercera capa tenemos a la lámina epiescleral de tejido conjuntivo denso. Este está sobre el estroma límbico, el cual el estroma límbico está por debajo de esta lámina. Además, cabe decir que el estroma es una zona de transición entre la sustancia propia de la córnea y de la esclera. Por último vamos a tener lo que es el aparato de drenaje del humor acuoso, que está por la parte más profunda, que en sí se considera como la parte periférica de la cámara anterior. Y además esta va a ayudar a lo que es a formar el ángulo iridio-corneal. Continuando con nuestra explicación de las diferentes estructuras del ojo, ahora vamos a revisar lo que es la capa intermedia. Como ya antes realizamos la disección de nuestra cápsula fibrosa, la cual envolvía el ojo, ahora ya podemos observar dentro de esta cápsula lo que es la capa intermedia.
la cual va a tener un color un poco más oscuro, y esta es la que se encuentra en medio de todas las estructuras. Cabe mencionar que esta es una capa vascular, la cual va a comprender a lo que es la coroides, al cuerpo ciliar y al iris. Bueno, la coroides va a representar lo que son las 3/4 partes de una esfera hueca. Esta es una membrana gruesa de unos 200 a 400 micrones. Cabe decir que esta es una estructura bastante frágil. Tiene una cara externa, la cual va a ser convexa, y una cara interna, la cual va a ser lisa y de color oscura. Aquí tenemos lo que es una placa histológica, la cual vamos a observar las diferentes capas de la coroides. Primeramente vamos a observar lo que es una lámina supracoroidea, la cual va a estar hecha de membranas agrupadas y formadas por fibras de colágeno bastante elásticas. Estas van a conformar una red laxa que tiene melanocitos y gránulos de melanina, que estas le van a conferir esa abundante pigmentación a esta zona. Como segunda capa vamos a encontrar vamos a tener lo que es la sustancia propia de la coroides, la cual va a ser la masa principal de esta estructura, ya que tiene una abundante vascularización con arteriolas, vénulas y sobre todo venas pequeñas. La tercera capa va a ser la lámina coroideo-capilar, la cual va a ser una densa red de capilares de superficie con irrigación de la sustancia propia. Además, estos capilares son sobre todo de tipo fenestrado. Como última capa tenemos a la lámina basal, la cual también es llamada de Bruch. Esta capa va a separar sobre todo lo que es el epitelio pigmentario de la retina de la lámina coroideo-capilar. Ahora les voy a hablar sobre el cuerpo ciliar. Cabe decir que el cuerpo ciliar se interpone entre la coroides y la superficie del iris. Además, esta tiene una forma de anillo espeso situado en la zona ciliar de la retina atrás y de la esclerótica adelante. En la estructura histológica del cuerpo ciliar vamos a tener primeramente lo que es la lámina supracoroidea, la cual esta es una estructura laxa que nos sirve como transición entre la esclera y el cuerpo ciliar. Segundo, tenemos lo que es el músculo ciliar, el cual está compuesto, por supuesto, de músculo liso y también de fibras. Estas fibras pueden estar dispuestas en 3 diferentes direcciones. Pueden ser fibras radiales, fibras circulares o fibras meridionales. Cabe decir que estas 3 tipos de fibras, van a estar suspendidas en un tendón común. Luego tenemos a lo que es la capa vascular, o también llamada estroma. Esta capa es altamente vascularizada por las ramas arteriales que provienen del círculo arterial mayor del iris, y sus capilares generalmente son de tipo fenestrado. Luego tenemos a lo que es la lámina basal, o también llamada membrana de Bruch, la cual ya hablamos sobre esta lámina en las capas de la coroides. Por lo tanto, estas van a tener las mismas características histológicas que la coroides. Luego tenemos la quinta capa, la cual es un epitelio ciliar pigmentado. Este epitelio es una capa de células cúbicas entre la ora serrata hasta la raíz del iris. Por último vamos a tener lo que es el epitelio ciliar no pigmentado, el cual es un epitelio cúbico acilíndrico, que es realmente una continuación de la parte fotosensible a nivel del iris. Continuando con nuestro estudio, vamos a decir que el iris constituye la parte más anterior de la capa vascular. Además, esta tiene una forma de disco vertical perforado en su centro por la pupila. Además, esta tiene una cámara anterior que constituye la pared posterior de la cámara anterior del globo ocular, el cual va a ser coloreado, y una cara posterior de color oscuro que es cóncava y toma contacto en su centro con el lente. Histológicamente, el iris se compone de 4 capas. Primero, tenemos una capa limitante anterior, que es realmente una modificación del estroma compuesto por los fibroblastos y los melanocitos. Segundo, tenemos el estroma del iris, que es tejido conjuntivo laxo con fibras colágenas y células como fibroblastos, melanocitos, macrófagos y mastocitos. Tercero, vamos a tener lo que es un epitelio anterior, que en sí es el músculo dilatador de la pupila.
Esta es una capa simple plana de células mioepiteliales con sus porciones musculares hacia la superficie con forma radial, las mismas que forman pues el dilatador de la pupila. Y por último tenemos lo que es un epitelio posterior, que es una capa de células cilíndricas con abundantes gránulos de melanina, lo que les confiere una abundante pigmentación. Ahora vamos a revisar lo que es la capa interna de nuestro ojo. Como sabemos, la capa interna corresponde a la retina. Como podemos observar, esta parte interna de aquí, vamos a ver qué es la retina. Toda esta parte de aquí, esta parte. Ya. Cabe decir que la retina se encuentra extendida en la cámara profunda de la capa vascular y en ella está el cuerpo de la neurona ganglionar, el cual va a ser el origen del nervio óptico. Cabe mencionar que la retina constituye el órgano receptor de las impresiones luminosas, la cual se va a encargar de transmitir los impulsos de luz y transformarlos en impulsos eléctricos para que estos sean asimilados a nivel de nuestro cerebro y ser transmitidos como imagen. Histológicamente podemos decir que la retina está compuesta por 10 capas y las vamos a ir enumerando de afuera hacia adentro. Primeramente vamos a tener la parte pigmentada o epitelio pigmentado, el cual es una capa de células cúbicas. Como segunda tenemos una capa de conos y bastones, que esta va a contener a las prolongaciones de los conos y los bastones, que estas son finalmente pues las células fotorreceptoras. Tercera capa, tenemos aquí lo que es una capa limitante externa, que esta capa limitante es una membrana fenestrada muy delgada. Cuarta, aquí vemos una capa nuclear externa o también llamada granulosa externa. Esta capa va a contener a los núcleos de los conos y los bastones. Como quinto tenemos una capa plexiforme externa. Esta va a ser una zona de transición entre los fotorreceptores y la primera neurona en dirección central. Ahora tenemos a la capa nuclear interna o capa granulosa interna, la cual va a ser la sexta capa. Esta va a tener 4 tipos de células. Primero, las células horizontales, las células bipolares, las células de Muir y las células amácrinas. Como séptima capa tenemos a lo que es una capa plexiforme interna, que es una red densa de prolongaciones de células aledañas. Como octava, una capa ganglionar o de células ganglionares, las cuales van a contener a los cuerpos celulares de las células ganglionares, que son realmente lo que son las células nerviosas que envía hacia la corteza cerebral. La novena capa tenemos a una capa de fibras nerviosas, la cual contiene a los axones de las células ganglionares que se dirigen hacia el disco del nervio óptico, que esta se va a encontrar en la parte posterior. Por último, que es la décima capa, vamos a tener una capa limitante interna que contiene a los extremos de las células de Muir y a las células gliales. Bueno, ya para terminar les voy a enseñar sobre el contenido del globo ocular. Como podemos ver, aquí tenemos al cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es esta parte de aquí y también tenemos al cristalino. Vamos a separar el cuerpo vítreo del cristalino. Separa. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos el cristalino. Este se lo denomina también como lente. Bueno, este es un lente biconvexo transparente y elástico situado verticalmente entre el iris adelante y el cuerpo vítreo atrás, como lo pudimos observar. Este se mantiene en su posición por la membrana elástica periférica, la zónula ciliar. Cabe mencionar que este tiene un diámetro de 1 centímetro y un espesor más o menos de 5 milímetros en promedio. Histológicamente hablando, el cristalino se compone de 3 capas y las vamos a ir enumerando de afuera hacia adentro. Como primera capa vamos a tener a una cápsula que es una membrana la cual va a rodear al epitelio del cristalino y esta va a ser gruesa. Además va a contener colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4, más fibronectina y laminina. Como segunda capa tenemos a un epitelio cristalino, el cual va a recubrir a la superficie interna de la cápsula y esta está en constante formación de nuevas células o fibras para el cristalino, la cual va a ser la tercera capa. Esta tercera capa es la capa de fibras o células del cristalino, las cuales van a estar incluidas en el núcleo de esta misma estructura. Bueno, aquí podemos observar el cuerpo vítreo.
Cabe decir que la cámara vítrea o postrema se ubica por detrás del lente. Está ocupada pues, por el cuerpo vítreo. Este va a ser el más voluminoso de los medios transparentes del ojo. Además, cabe decir que ocupa los 2/3 posteriores del globo ocular y va a estar comprendido entre el lente y la zónula ciliar adelante y la retina por detrás. El humor vítreo es una masa de aspecto gelatinoso, bastante semejante a la clara del huevo, como podemos observar. Ya por último, solo quería mencionar sobre el humor acuoso. Este humor acuoso va a estar comprendido entre la córnea y el iris. Cabe mencionar que este humor acuoso va a tener una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior va a estar comprendida entre la córnea y el iris, y la cámara posterior va a estar entre la superficie posterior del iris, el lente y el cuerpo ciliar. Y esto sería ya todo por el video. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.